Imagina ese momento en que el mundo se detiene. Como si el aire mismo contuviera el aliento en un tribunal de Madrid, donde la luz del mediodía filtra a través de las altas ventanas, iluminando el polvo en suspensión y las caras tensas de los presentes. Elena estaba allí, sentada en el banquillo de los demandados, con el corazón latiéndole como un tambor en una procesión de Semana Santa, vestida con un traje negro sencillo que su madre le había ayudado a elegir, pensando que le daría fuerza para enfrentar el divorcio. Pero nada la preparaba para lo que vendría. Javier, su marido de 12 años, evitaba su mirada desde el otro lado de la sala, con su abogado a su lado. Un tipo de traje caro que parecía salido de una película de intrigas madrileñas. Y Carmen, su hermana menor, la que siempre había sido su sombra protectora, estaba en la galería, fingiendo preocupación con un pañuelo en la mano. Elena había criado a Carmen como a una hija, defendiéndola de los chismes del barrio cuando eran niñas en Sevilla, ayudándola a pagar la carrera de Derecho en la Complutense, celebrando sus éxitos como si fueran propios. Pero el silencio entre ellas había crecido últimamente. Un silencio que Elena atribuía al estrés del divorcio, no a la traición que se cocía a fuego lento. El juez, don Rafael, un hombre de barba gris y ojos penetrantes como los de un torero veterano, golpeó el mazo para iniciar la sesión. El abogado de Javier se levantó. Con voz resonante, señoría. Presentamos pruebas de que la casa en la calle Alcalá, titulada solo a nombre de la señora Ruiz, debe considerarse bien ganancial y divisible. Esa casa era el legado de la abuela de Elena. Un piso antiguo en el centro de Madrid donde había pasado veranos pintando acuarelas en el balcón, escapando de las peleas de sus padres. La abuela se lo había dejado en herencia 6 meses atrás. Un refugio en medio del caos, valorado en 350.000 euros. Es herencia personal, señoría, replicó el abogado de Elena. Don Miguel, un hombre de ojos amables que había tomado el caso por recomendación de Carmen, sin cobrar un euro. Elena sentía el estómago revuelto, había pagado ella misma la reforma del tejado. 7.000 euros ahorrados de su sueldo como profesora de arte en un instituto público, sin tocar fondos comunes. Pero el abogado de Javier sonrió como un lobo. Mi cliente invirtió 45.000 euros en mejoras. Tejado nuevo. Electricidad. Estructura. Aquí están los recibos de contratistas. Elena susurró a don Miguel, eso es mentira. Yo lo pagué todo. El juez examinaba los papeles, frunciendo el ceño. El aire se espesaba, como antes de una tormenta en la sierra. Entonces, un ruido, Isabel, la hija de 9 años de Elena, se levantó del fondo con su tableta en mano. El rostro pálido pero firme. Señoría. Por favor. Tengo algo importante. El tribunal se congeló. Isabel, con voz temblorosa pero clara como el agua de una fuente andaluza, dijo, grabé a papá hablando con tía Carmen anoche. Mamá no lo sabe. Elena sintió un vértigo, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Javier palideció. Y Carmen se levantó, con los ojos desorbitados. El juez, intrigado, hizo acercarse a Isabel con Elena y los abogados. Explícate. Niña, dijo con tono grave pero suave. Isabel, aferrando la tableta como un escudo, contó, no podía dormir. Bajé por agua y los oí en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Era tarde. Casi medianoche.
Papá y tía Carmen hablaban bajo. Como si escondieran algo. Me pareció raro. Así que grabé con la app de voz. El abogado de Javier protestó: esto es irregular. Una grabación secreta de una menor. Pero don Rafael lo silenció con una mirada que podría derretir hierro: conecten eso al sistema de audio. Quiero oírlo todos. El alguacil obedeció. Y la voz de Javier llenó la sala. Rompiendo el silencio como un trueno: Carmen. Me prometiste que funcionaría. Esa casa vale 350.000. Me toca la mitad. 175.000 para nosotros. Para empezar de cero juntos. Elena se tambaleó: nosotros era un puñal en el pecho. Luego. La voz de Carmen. Íntima. Cariñosa: funcionará. Amor. Falsifiqué los recibos de 45.000 en Reformas. El juez verá que invertiste en gananciales. Elena es tan confiada. Nunca cuestiona lo que le digo. Amor. Repitió Elena en su mente. El mundo girando. La grabación siguió. Javier preguntaba por Isabel y Elena. Carmen rió con amargura: Isabel se adaptará. Los niños son como el corcho. Flotan. Y Elena. Siempre fue la débil. La que lo tuvo todo: la casa. El amor de abuela. Todo regalado. Yo luché por migajas. Esto equilibra la balanza. Con el dinero. Seremos libres. Sin escondernos más. El tribunal estalló en murmullos. Como un patio de vecinos en escándalo. La madre de Elena sollozó: Carmen. No. Elena miró a su hermana: los ojos de Carmen no mostraban remordimiento. Solo rabia por ser descubierta. Como una máscara rota. Don Rafael golpeó el mazo: orden. Detuvo la grabación. Pero las palabras resonaban en Elena como ecos en una catedral vacía. Señorita López. Dijo a Carmen con voz de acero. Quédese donde está. Señor Ruiz. Míreme. Ordenó retenerlos a ambos. Separados. Sin acercarse a Elena o Isabel. Carmen intentó hablar: señoría. ¿Puedo explicar? Cállese. Usted es abogada. Sabe la gravedad: fraude. Falsificación contra su propia sangre. Don Miguel presentó documentos: la casa es herencia directa. Sin rastro de gananciales. El juez revisó. Furioso. Preguntó a Elena: ¿autorizó reformas de 45.000? No. Señoría. Solo pagué el tejado yo misma. Confirmaron con el contratista por teléfono durante un receso de 30 minutos. Elena. En el pasillo frío. Abrazaba a Isabel. Que confesó: los oí antes. Riendo por teléfono. Y vi el coche de tía una noche. Pensé que imaginaba. Pero. Elena sintió el peso de la soledad de su hija. Un daño silencioso que ardía más que la traición. 18 meses. Reveló la grabación. 18 meses de comidas familiares donde Carmen sonreía frente a Elena. De llamadas donde fingía empatía mientras Javier se distanciaba. La envidia de Carmen no era nueva, de niñas. Competía por todo: el papel principal en la escuela. El viaje con abuela a Barcelona. El compromiso de Elena. No hay peor cuña que la de la misma madera. Pensó Elena. El proverbio español clavándose en su alma. Sus padres. Atónitos. Murmuraban: ¿dónde fallamos? Pero Elena sabía: la herida de Carmen era profunda.
Un rencor callado que había germinado en silencio. Alimentado por percepciones de injusticia. De vuelta en sala. El juez dictó, divorcio inmediato. Custodia plena para Elena. Javier. Visitas supervisadas tras terapia y evaluación psicológica. El amor no son palabras. Son actos. Y usted priorizó el dinero y el adulterio sobre su hija. Ordenó reembolso de 35.000 euros que Javier había sacado de ahorros conjuntos, destinados a la Universidad de Isabel para financiar el Affair, un piso secreto. Muebles. Deudas. Páguelo en plazos si hace falta. Pero páguelo. Además. 40.000 en daños emocionales. Contempto de corte para Javier. Remisión al fiscal por perjurio y fraude. Para Carmen, suspensión inmediata de licencia. Recomendación de inhabilitación permanente por el Colegio de Abogados. Cargos por conspiración y falsificación. Orden de alejamiento, ni un mensaje. O irá presa. Carmen. Pálida. No mostró arrepentimiento, su mirada era veneno. El precio de su elección cayendo como una losa. Elena sintió un vacío. No victoria. La traición había roto lazos de sangre, Carmen no era ya hermana. Solo un fantasma resentido. Javier. Destruido. Perdería su licencia de agente inmobiliario. El fiscal los procesaría, Javier aceptó un acuerdo, Probaschen. Servicio comunitario. Restitución total. Carmen. Inhabilitada para siempre. Se mudó a Valencia. Trabajando como auxiliar en un bufete. Su carrera en ruinas. Envió una carta, Elena. Siempre te quise. Aunque te odiara también. Elena la quemó. El fuego limpiando el dolor. 4 meses después. En la casa de Alcalá. Elena pintaba en el balcón. El sol de primavera calentando las rosas que plantó con Isabel. Convertida en taller de arte comunitario. La casa bullía de niños los sábados. Risas llenando el vacío. Isabel ayudaba. Su coraje transformado en confianza. Javier escribía cartas honestas. Reconociendo su culpa, las visitas supervisadas eran tensas. Pero Isabel procesaba, aún le quiero. Pero duele. Elena no odiaba, el rencor se disipaba. Dejando espacio para lo nuevo. Un galerista llamó, exposición en Malasaña. La vida fluía. Como el Guadalquivir. Llevando el pasado. Pero el precio era alto, confianza rota. Silencios eternos. Elena e Isabel. Unidas. Pintaban un futuro. Recordando que la verdad. Aunque duela. Libera.